Hace 2 años me empezó a pasar algo que jamás pensé que me iba a pasar. Yo llevaba varios años trabajando como concept artist profesional, vivía de mi arte, tenía clientes increíbles y económicamente me estaba yendo mucho mejor de lo que jamás imaginé, pero cada vez me sentía menos inspirado y no era porque no estuviera dibujando, de hecho dibujaba casi todo el tiempo, dibujaba todos los días. Y no era porque me faltara trabajo, como les decía, tenía demasiado. Lo que había desaparecido era esa emoción del principio, esa emoción como de estar creando cosas nuevas, de estar inspirado, de querer hacer cosas. Empecé a sentir que mi creatividad realmente se estaba como que apagando y empecé a cometer el mismo error que cometen muchos artistas. No sé, pensé que necesitaba otro tutorial, otra brocha o aprender un software, no sé, aprender algo. El problema era que estaba tratando de alimentar mi creatividad trabajando únicamente en mis habilidades. La solución empezó a aparecer en lugares donde jamás la había buscado. Lo increíble es que después de más de 10 años volví a leer, volví a caminar sin el celular como lo hacía de niño, a prestar mucha atención a las conversaciones que tenía con las personas, dejé de obsesionarme con producir todo el tiempo y empecé a preocuparme por alimentar mi imaginación. Y poco a poco volvió algo que creía que había perdido, las ganas simplemente de crear. En este video quiero compartir las cosas que realmente me ayudaron a salir de ese bloqueo creativo, no porque sean una fórmula mágica, sino porque cambiaron por completo mi forma de entender de dónde nace la inspiración y cómo ser un poco más creativo. Esto lo vamos a tratar como puntos, pero lo vamos a hacer como una conversación bastante amena. Así son mis videos porque no tengo mucho tiempo para editar porque mantengo haciendo arte y de ahí es donde saco las ganancias del día a día. Así que vamos a empezar por el punto número uno. En el punto número uno es desconectar del arte. O sea, suena contraintuitivo, pero muchas veces uno se bloquea es porque no desconecta. A veces es necesario no hacer arte. A ver, salir a hacer actividades distintas al arte y no solo trabajar ahí todo el día. O sea, salir con tu perro está bien, salir a hablar con tus amigos que no veías desde hace mucho tiempo, no sé, hacer otras cosas que no tengan que ver con hacer arte. Si es posible, yo sé que no todo el mundo lo puede hacer, es tomarte unas vacaciones. Es más, yo creo que este punto es mucho más interesante para personas que ni siquiera están trabajando en el arte, porque muchos están súper bloqueados y ni siquiera están trabajando. Amigo, yo tengo que trabajar cada mes para pagar mis cuentas. Tú al menos tienes otro trabajo, tienes otra cosa, puedes desconectar, o sea, desconecta 1, 2, 3 meses, lo que sea necesario para que te vuelva la inspiración a tu vida. Sería algo genial. A ver, desconectar del arte es un lujo. Y más si de pronto, como te digo, eres alguien que está principiando, quizás puedas cambiar de hobby por un tiempo y luego regresar al arte un poco más inspirado. Vamos a pasar al punto número dos y es hacer meditación consciente el día a día. A ver, ¿de qué se trata la meditación consciente? Se trata de prestar atención a actividades que tú haces todos los días. ¿Cómo? Cepillarte los dientes, o sea, sé consciente de lo que estás haciendo. Comer, o sea, sentir cada sabor, masticar bien, sentir lo crujiente de algunas comidas, lo dulce, lo salado, lo agrio, bueno, los diferentes sabores y apreciar esa comida, o sea, ser agradecido porque estás comiendo es un acto de conexión con la persona que de pronto te cocinó. Si tú cocinaste, con el acto de cocinar, con el acto de que estás recibiendo esas comidas y que el cerebro está desconectando de un montón de cosas. Otra cosa que es muy importante es prestar mucha atención a las personas. O sea, cuando estás hablando con alguien, prestar atención, estar en ese momento presente es algo muy bueno. Hay muchas personas que literal comen con el celular en la mano y así tú no te estás dando cuenta de esos ricos sabores, de esas ricas cosas. Lo otro es que si tienes mascotas, puedes conectar genuinamente con ellos, ya sea saliendo con ellos, jugando, haciendo actividades. Eso hace que tu cerebro se sienta bien. Tanto el cerebro de tu mascota se va a ver beneficiado como tu propio cerebro va a recibir buenas emociones, buenas cosas, buen sentido de conexión con tu mascota. Otra cosa que yo hago mucho es salir a caminar
y dejo el celular en mi casa. Y si puedo salir a caminar a parques, a lugares donde hay verde, es mucho mejor. O sea, hay un montón de estudios que dicen que cuando tú sales a caminar por lugares verdes, tienes como una especie de sentido de bienestar que te da la naturaleza en sí, pues porque nosotros somos de cierta manera animales que en algún momento dejamos de estar en la selva y pasamos a vivir en grandes ciudades. Eso es antinatural de cierto modo. Y lo otro que es muy importante, ya teniendo en cuenta todas estas como micromeditaciones, es hacerlo todo el tiempo. Es tratar de hacerlo todos los días repetidamente hasta que lo haces parte de un hábito, hasta que ya empiezas a preguntarte por cosas como que yo, ¿por qué hago esto? Porque esto de ser consciente de lo que haces, de cómo estás comiendo, todo esto también te hace ser consciente, por ejemplo, de malos hábitos que tienes. Por ejemplo, yo porque estoy yendo a la nevera a comerme esto, sabiendo que puedo, no sé, tomar agua, salir a pasear, hacer otra actividad y no estar como metiéndole esta cosa al cuerpo. No sé, esto te sirve mucho como para entender cuáles son los triggers, esas cosas que tu cerebro hace que tú hagas ciertas acciones, ¿ya? Espero que este punto sobre la meditación te haya quedado muy claro y que reflexiones bastante sobre esto porque esto puede cambiar significativamente la forma en cómo te entiendes a ti mismo. En el punto 3 es buscar inspiración, ya sea en la fantasía, en la ciencia ficción, en libros, sobre todo en libros y no solamente en cine y en series. ¿Por qué? Porque es muy diferente la forma en cómo el cerebro consume relatos a cómo consume algo que está viendo en imágenes. O sea, digamos que cuando nosotros estamos viendo imágenes, somos consumidores pasivos y eso para nuestro cerebro es muy fácil de consumir. Por eso es que la gente está ahí scrolleando cosas de TikTok y al final del día no recuerdan nada. Pero si tú lees un buen artículo de por ahí 5 páginas, eso se te queda grabado. Entonces es algo muy bueno. Algo que es muy importante en esto de la lectura es que deberías leer autores que estén relacionados con el nicho que tú dibujas, con el que tú ilustras. Si estás haciendo fantasía, generalmente lea Tolkien, lea Sanderson. Hay un montón de autores. Yo con la fantasía casi no conecto, conecto sobre todo con la ciencia ficción. Últimamente me he leído Proyecto Hail Mary, Visión Ciega, The Martian. Bueno, me he leído varios libros de ciencia ficción y la verdad tengo un montón de ideas para llevar a cabo. Gracias a que a veces me llegan imágenes cuando voy caminando de mis lecturas y hay ideas muy profundas en la ciencia ficción que me obligan a estar pensando seriamente sobre las consecuencias de eso en el mundo real y trato de conectarlo como con cosas que están pasando con redes sociales y todas esas cosas. Los libros dejan huella muy profunda en nuestro cerebro y no solamente nos hacen imaginar cosas sociales, sino cómo está construido un entorno, cómo son los detalles. El cine y las películas lo que hacen es que se conviertan como en comida rap. Por ejemplo, hace como 2, 3 meses me estuve viendo Avatar y me llegan a la mente como imágenes flashbacks, pero no me quedaron así súper grabadas imágenes de Avatar, como si me quedan como por ejemplo de Proyecto Hail Mary, que es un libro que luego me vi la película y con la película pues lo que hice fue rescatar un montón de imágenes que tenía en el cerebro, pero aún así me quedan más grabadas las cosas que están en los libros que en las series o en las películas. Y eso que yo consumo mucha serie y mucha película. En este momento, por ejemplo, tengo una idea muy loca en mi cabeza porque estoy leyendo sobre, yo leo mucho sobre ciencia porque yo me dedico a ciencia ficción y me encanta saber sobre ciencia. Entonces, ahorita estoy leyendo sobre los hongos y cómo ellos tienen como una conciencia, pero es como más parecido como una conciencia en la mitad de lo que está entre animales y plantas. ¿Y cómo sería una inteligencia artificial que devorara, por ejemplo, materiales? Que devorara la ciudad, que devorara todo, como una especie de hongo, pero cibernético, que no construye naves, no son robots malignos, no, simplemente es como una especie de hongo cibernético que se come todo. ¿Cómo sería una IA que se saliera así de control? Es una idea magnífica para, por ejemplo, empezar a desarrollar un proyecto, una historia personal propia. Es una idea que me surgió y eso me surgió gracias
al uso de la... Y eso me surgió gracias a estar leyendo tantos libros. Espero que tengas muy en cuenta todo esto que te estoy diciendo sobre los libros para que alimentes más tu cerebro. A ver, quiero que entiendas que entre más información tú le metas al cerebro, pero de forma profunda, mejor información va a soltar tu cerebro. En el caso tuyo, eres artista, eres ilustrador, haces modelado 3D. La información que vas a soltar va a ser arte, pero tu arte va a estar muy influenciado por lo que estás leyendo, por lo que le has metido al cerebro. Si le metes mero TikTok, no te van a salir cosas muy buenas que digamos. Bueno, pasemos al número 4. En el punto número 4 es como crear un espacio mental y mantener una actitud de observación constante, o sea, como lo que decía ahorita de caminar, de sentir, de todas estas cosas, es como empezar a conectar con ideas de filosofía, de ciencia, de un montón de cosas. Si ustedes se ponen a ver los grandes artistas que han habido en la historia, estos artistas siempre estaban muy educados en diferentes aspectos, en diferentes cosas que tienen que ver con la vida. Entonces, saber sobre psicología humana, sobre un montón de cosas, lo que va a hacer es que tú a largo plazo, no al mismo tiempo tú vas a encontrar las conexiones, pero a largo plazo vas a conectar los puntos y vas a sacar ideas que son mucho más profundas que lo que sacas a diario simplemente consumiendo cosas que de pronto no son buenas para ti. Lo otro que es muy importante es exponerte a personas que piensan totalmente diferente a ti. O sea, ir a espacios, por ejemplo, eres artista de música. Bueno, ve donde alguien esté hablando sobre células o alguien que esté hablando sobre la cultura afro, no sé, cualquier cosa totalmente diferente. Aprender de disciplinas que son totalmente contrarias a lo que tú haces o que están en otras áreas, parece que no sirve, pero no todo lo que tú aprendas tiene que servir. O sea, no todo tiene que tener una utilidad, porque muchas personas siempre están buscando la utilidad. No, lo inútil a veces también es importante. Uno también necesita aprender cosas que parecen inútiles, pero que luego de cierta manera van a conectar. Y por último, es como pégate de ideas pequeñas, pero potentes. Espero que tengas muy bien en cuenta todo esto que te estoy diciendo, porque en el fondo un artista es como un mini filósofo que no tiene su cartón en filosofía, pero que está sacando ideas muy potentes y a través de eso está buscando como esa originalidad. Y la originalidad se encuentra teniendo un espacio mental en tu mente, valga la redundancia. En el punto número 5, lo más importante, una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es siempre tener la mente del principiante. Cuando nosotros estamos iniciando en el arte, estamos todo el tiempo apasionados por lo que estamos haciendo. Siempre nos están sorprendiendo las cosas que estamos aprendiendo. El mayor problema que yo he encontrado en estos últimos años, ya llevo casi 10 de artista, 7 como profesional, es que me cuesta cada vez aprender más cosas. Y me cuesta es porque a veces uno no se abre a tener esa mentalidad de que soy un novato. Pero cuando tú te abres a esa mente de soy alguien que está empezando, soy un principiante o no lo sé todo, ahí es donde empiezas de nuevo a captar esa información que está por ahí. No dar todo por sentado, o sea, saber que tú tienes unos huecos de conocimiento, tú no eres, como dicen por ahí, el puto amo, tú eres una persona que está aprendiendo todos los días y espero que cuando yo tenga 80 años aún esté aprendiendo cosas nuevas. Espero llegar a los 80, claro está. Pero sí es importante como saber siempre que la mejor obra es la siguiente y que siempre hay cosas nuevas para aprender. Obviamente no caer también en esta idea de que el siguiente tutorial es el que va a solucionar, porque a veces también el tema es experimentar, es aprender cosas nuevas, pero por medio de hacer cosas. A veces no solamente es como viendo el tutorial y también quedarse estancado en esto de los tutoriales, también es experimentar, hacer, hacer, hacer y hacer. La práctica hace el maestro. En el punto número 6 les voy a hablar de algo que es muy importante y es que hay que crear antes de consumir. Todo está hecho hoy en día para que por la mañana lo primero que hagamos es tomar el celular. Vamos a hacer popó con el celular. Es algo maniático, es algo complicado. O sea, el mundo no es. El mundo hoy en día lo han diseñado unos señores
de las redes sociales que nos han hecho mantenernos desmotivados porque mantienen robándonos la dopamina. Todo esto que te he dicho hoy básicamente es como un antídoto para todas estas distracciones que nos crea todo este mundo digital. Si nosotros le quitamos a las redes sociales a la realidad, imaginémonos que no hay redes sociales, de todas maneras, uno siempre trata como de esquivar el hecho de crear, porque crear no es un acto fácil, es un acto bastante difícil. O sea, procrastinar o no querer hacer siempre cosas nuevas es algo natural, es algo que está ahí implícito en nuestra realidad. Digamos que de cierta manera obligarnos o tener ciertas metodologías para crear diario es algo que nos ayuda. Entonces, una buena pregunta es, ¿qué distracciones están apareciendo en mi vida para no crear? Por ejemplo, si es scrollear, es como que, bueno, voy a scrollear después de mediodía porque antes voy a practicar, voy a hacer arte, voy a hacer esta cosa, voy a hacer esta otra y no dejar que me robe la dopamina, redes sociales, hacer que la dopamina juegue a mi favor creando arte. Nada, quiero que tengan muy bien en cuenta este punto número 6 porque es bastante importante esto de todos los días tener hábitos para crear y para dejar de procrastinar. En el punto número 7 es esto que tiene que ver con las series y con las películas. O sea, YouTube está plagado de resúmenes de series. Existe Netflix, HBO, un montón de cosas que siempre nos están haciendo hablar de series, pero esto no es más que también un robo a la dopamina. O sea, si uno no se toma el hecho de verse series como que, bueno, vamos a analizar el ritmo, la iluminación, la historia, cómo colocan los elementos, a lo último uno termina también esclavo de la serie, de la televisión, porque la serie no es más que televisión. Y yo sé que a veces uno quiere escapar de hacer tanto arte y todo eso, pero también hay que tener muy en cuenta cuando eso ya está sobrepasando cierto límite. Ya cuando eso nos está afectando, tienes que estar muy consciente de esas cosas. O sea, hoy en día es que hoy en día todos están compitiendo por nuestra atención y tenemos que ser muy cuidadosos con a qué le damos la atención. Y por último, en el puesto número 8 es tener un proyecto personal. Es algo súper importante, sobre todo esto es para personas que están ya en la industria. Es un consejo que voy a dar y que no aplico casi conmigo porque mantengo muy lleno de trabajo, pero cuando tú tienes un proyecto personal, tú tienes un mundo, una idea, algo que va a trascender tu existencia, una obra que vas a dejar a la posteridad. Y no solamente eso, sino también algo que te ayuda a reflejar en qué proyectos quieres trabajar. Por ejemplo, yo quiero trabajar en Star Wars. ¿Por qué no empiezas a diseñar naves que sean como para Star Wars? ¿Por qué no empiezas a mostrar como tu mini universo de Star Wars, cómo funcionarían tus naves, todas estas cosas, pero basándote más o menos en Star Wars? O no, es que no te gusta Star Wars, te gusta otra cosa, trabaja en ello. Es muy importante porque eso nos ayuda a trabajar como el tema de la autoestima, saber que no somos una máquina que trabajamos para empresas, sino también somos una persona que tiene unos intereses personales y esto es lo que yo hago. Nada. Espero que todos estos consejos te hayan ayudado muchísimo. La verdad es que sí me he visto bastante afectado por todas estas cosas que les he dicho. Casi que todos estos videos que son muy personales son cosas que me han afectado a mí en lo más profundo y he tratado como de trabajar fuertemente en hacer que este mundo digital no me afecte bastante. Y creo que he logrado cosas súper interesantes simplemente teniendo buenos hábitos como este de dibujar todos los días. Muchas personas creen que yo solamente hago 3D. Yo también dibujo, tengo mis cuadernos, tengo los libros de ciencia ficción que siempre estoy leyendo, salgo por ahí a dar paseos. Trato siempre de meterle información diferente al cerebro para poder sacar información totalmente diferente y nueva. Si te gusta este contenido, si te gustan estos videos, pues te agradecería si le das un gran like, si lo compartes, si te suscribes y nada, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.